Cívica Radical en el tema las elecciones partidarias que va a haber para el Comité Trueba aquí en General Rodríguez el próximo 13 de noviembre. Lo tenemos acá al señor Santiago León Nino. ¿Cómo le va, señor Nino? ¿Cómo anda usted? Bien, Raúl, gracias por invitarme. Bueno, Miguel, gracias. Acá estoy. Gerardo y Bocha. No, ya le cambiaste el nombre. Sí, ya hice estos cambios. Acá estoy, como todos los años, la Unión Cívica Radical efectúa sus elecciones para elegir autoridades. Digo todos los años porque elegimos el año pasado y este año. Son cada 2 años normalmente. Pero hemos hecho una corrección de los tiempos porque la gestión anterior duró 2 años y medio, esta va a durar 1 año y 9 meses, una cosa así. Bien, por suerte, bien. Confiado en que vamos a hacer un radicalismo mucho mejor y que la gente va a definir quién conduce ese camino. Pero te quería decir algunas cosas que escuché previamente antes que entremos a la charla del radicalismo, pero ¿qué hace el radicalismo, no? Y al orgullo de ser radical. Escuché que recién hablaban de la película 1985, la verdad que una gran película que hizo recordar una época de la Argentina, que marcó a fuego y para siempre a la Argentina. El nunca más es una marca que le queda a todos los argentinos como las cosas que no se tienen que volver a vivir, donde se mataba gente, donde se extraían y se desaparecían niños, donde violentaban tu propiedad privada, donde se censuraba no solamente a la prensa, sino a toda persona que quiera manifestarse, y que hubo un grupo de personas, como bien dice la película, un fiscal de la época, Estracera, que toma las riendas de la acusación, los camaristas que eran jueces de aquel momento, pero previo a una decisión política, que es la única crítica que le hago a la película, que es poco mencionado, pero la verdad que la película es muy buena, que se menciona tibiamente el aporte de un momento que era de Raúl Alfonsín, que el que tuvo la decisión, que lo anunció en la campaña de 1983, el juicio a las juntas, el juicio a los extremistas también, la constitución de la CONADEP, y casi prácticamente, no en soledad de la sociedad, pero casi en soledad de la política, porque no nos acompañaron del Partido Justicialista en la CONADEP y tampoco en la decisión de hacerle juicio a las juntas. El Partido Justicialista en ese momento apoyaba la autoamnistía que se habían declarado los militares. Entonces fue una decisión muy importante y muy fuerte, y me alegra mucho que esté esta película porque me hace recordar también mis años de juventud radical. Yo militaba en la juventud radical en esa época y nos acercamos una vuelta, hubo una gran manifestación. Yo era muy chico, tendría 20 años. Hubo una manifestación por el inicio de los juicios y fuimos bien no me acuerdo el nombre, si es Plaza de la Valle, fuimos a donde estaba tribunales. A tribunales a manifestarnos a favor, contentos, y después se seguía, había informes diarios en los diarios de qué pasaba se transmitía por radio, se transmitía el juicio, uno seguía todo eso, escuchaba cosas horrorosas. Bueno, fue un momento muy heroico, y me pone muy contento que esto les sirva también para los jóvenes sepan de qué se vivió en ese momento. No me enoja tanto, porque la verdad que no me enoja, me preocupa a veces, pero que no haya habido en esa película un acento más fuerte con el principio del por qué se llegó a esto, pero sí mostraron el juicio y mostraron los horrores que se vivió en la Argentina y que por eso todos decimos nunca más. Y eso es lo importante, es lo más importante, que todo el mundo entienda que a eso no tenemos que llegar nunca más. Porque yo a veces temo que a veces, hablando ahora de política actual, que algunos
personajes, y no diciendo personajes peyorativamente, ¿no? Para no calificar, no digo nada, pero tampoco los quiero nombrar. Es como que quieren hacer a un lado esa idea del nunca más. Plantean una discusión como que qué cantidad de desaparecidos hubo. Para mí hubo 30.000. Otros me pueden decir 8.000, pero para mí hubo 30.000, que quede claro. Porque... así sea uno. Así es, exactamente, así sea uno. El juicio que se llevó a las juntas fue correcto. Y lo que sucedió en la Argentina fue gravísimo. Entonces, me gusta mucho que esta película la están viendo mucha gente, muchos jóvenes, y también gente como nosotros, que... me quedé, dije Miguel porque estaba Miguel también, ahora me quedé sí, en esa cosa en la cabeza. Me hizo muy bien. Yo vi las colas en los cines y había gente de todas las edades, pero había mucha gente también de mi edad, que no somos gente grande, pero somos gente grande ya. Claro. Y seguramente todos nos fuimos como que por ahí esa votación del 83, qué buen sentido tuvo en definitiva, visto en el tiempo. Y después te quiero decir algo que también me da mucho orgullo. Obviamente que la inteligencia no se hereda. Uno de los constructores fue mi tío, Carlos Nino. Te voy a mandar un artículo porque estos días fue muy nombrado por la construcción de cómo fue el sistema para llegar al juicio a las juntas militares. Tiene toda hay una estructura judicial, una idea, un debate internas en las posiciones, y les recomendaría leer Juicio al Mal Absoluto, que escribió Carlos Nino, y ahí tenés las divergencias dentro del Partido Radical, dentro del gobierno, la posición del PJ, los distintos actores. También tiene una cuestión de juristas y filosófica. Estaban primero los juicios que hacían los militares, tenían que haber hecho los juicios, después pasaron a ser juicios hechos con una cámara civil, porque los militares al final no se iban a enjuiciar nunca. Bueno, te recomiendo que si lo podés leer y conseguirlo, que creo que hubo hace 2 años una nueva edición, lo leas porque ahí también te explica todo el andamiaje y cómo se llegó a poder armar los juicios a los militares. Eso, como escuché hace un rato, y te dije que también algo que dice Ariel recién. Miguel Sergio. No, Ariel. No, Ariel Martínez, sí, acá hay mucho nombre. Ariel, lo escuché a Sergio, muy bien lo que planteó, y sobre todo es cierto que también bajaron los índices de distintos delitos, y te puedo decir que hay uno que lleva, por ejemplo, las compañías de seguro, que la baja en ese momento del robo de automotor. Nosotros ahora tenemos cada 2 por 3 robos en la plaza frente a la municipalidad. Lo que es cierto también es que había una actitud política que emanaba del intendente, y que nosotros, los que éramos secretarios, ejecutábamos. Obviamente el intendente en ese momento era Darío, pero también tenía la impronta, obviamente, de Sergio Fernández, que era el secretario de Seguridad. Por eso, esas son las 3 cosas que te quería decir. Ahí me voy a detener y te voy a hacer el mismo comentario que le hice a Sergio. Dale. Porque una persona me dijo, pero ahora tienen todas las soluciones, cuando fueron gobierno no cometieron errores, no había asesinatos, no había homicidios, no había drogas, no había robos, no había nada, estaba todo bien cuando fueron gobierno. ¿Qué hicieron? No, hicimos mucho. Primero reconocer el problema, lo hicimos. Nos pusimos, cuando digo el intendente, que era Darío, pero nos pusimos al frente de, por ejemplo, de cuánta denuncia el vecino quisiera hacer con el tema del narcotráfico, y muchos tenían temor de hacer la denuncia a ellos, entonces los representaba el intendente ante la fiscalía, y presentaba la denuncia de un kiosco que vendía drogas o un búnker que teníamos por sospecha de que algún vecino nos avisaba de algo. Nos pusimos al frente. Mirá, la primera semana que asumimos se encontró, digo porque nosotros podemos
hacer trabajo de escuchar, ver, pero se encontró un camión completo en la autopista, en la colectora, con camión y acoplado con marihuana. Nadie le avisó que cambió el gobierno. Yo no le echo la culpa al gobierno anterior ni nada, pero parecería que era una habitualidad parar y detenerse ahí a no sabemos qué. Crímenes hubo, que yo recuerde, un caso, un asesinato. ¿Pudo haber más? ¿Cuántos más decís que hubo, Raúl? No hubo. En Agua de Oro, Güemes. No, yo no es que, porque no hablo de los barrios, hablo de todo en general. Yo tengo en mente uno de un remisero al principio de todo. El muerto, el custodio de ahí de... ¿El custodio no fue en esta gestión? Bernardo de Irigoyen, no, España, Bernardo de Irigoyen, España y Bernardo de Irigoyen. Por Irigoyen. Bueno, dos casos. Lo que te quiero decir No, es hay más. bueno, no, pero no era bueno, yo no tengo la sensación que era tan contundente y tan seguido como es ahora. El robo del automotor, había robo de automotor. Te voy a ser más claro. Es una anécdota. Soy militante, ¿no? Podés ver los índices del robo de automotor que estaban en octubre, agosto, septiembre, octubre del 2019 en baja, porque ellos llevan las estadísticas por las denuncias. Eso siempre se denuncia. Y claro que había robo de automotor. Yo salgo de un acto en Villa Bengochea y me roban a mí el auto. Era como la excepción que confirma la regla. Hubo bajas de robo de automotor. Y la parodia era que yo hace un rato había dicho, justo hice ese comentario. Seguramente había hechos delictivos, pero no la cantidad de robos de automotor que hay en este momento, no la cantidad de hechos de violencia que hay en este momento. Y yo estoy convencido que, no sé si en toda la gestión, vos me decís, tenés razón, yo no me acuerdo bien el caso de Avenida España y Bernardo de Irigoyen, pero yo no creo que haya habido 3 crímenes, ahora te digo 3 porque antes dije 1, 3 crímenes en el gobierno, en los 4 años de gobierno. No tengo memoria de eso, ¿no? Y no por decir no tengo memoria y me olvido de las cosas. Bajó en forma infernal comparado con lo que sucede ahora, pero había una actitud totalmente diferente. Este gobierno estuvo muchos meses sin un secretario de seguridad. Entonces, ¿qué importancia le daba a la seguridad? Y eso lo señalamos desde el radicalismo, justo unas semanas antes de que suceda el hecho de el asesinato de este chico en Luján. Nosotros sosteníamos que había un problema político porque no resolvían la cuestión de quién estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad, que había un problema en la policía y justamente un mes antes detuvieron a 8 o 9 policías por estar vinculados o supuestamente vinculados a hechos de narcotráfico estando dentro de la policía. Y sosteníamos que había un problema con la barra brava de Alem, que estaba como libre de hacer lo que quisiera. Sucedieron hechos violentos en frente del Fonavi, sucedieron hechos violentos en la calle Balcarce, y lo anunciamos y algunos decían, che, qué locura, ¿por qué hablan de esto? Algunos nos mandaron un mensaje que nos callemos la boca, a los radicales, ¿no? Algunos nuestros amigos decían que no era el momento de hablar de eso, y el hecho desgraciado sucedió, el más contundente, porque hay un montón de hechos desgraciados en el medio, de muertos, todo esto, pero un hecho desgraciado sucedió en este partido de Luján-Alem. Y nosotros veníamos advirtiendo que si no nadie tomaba el control del tema de la seguridad y el manejo de alguna forma del espíritu de las barras bravas, terminaba en un hecho como terminó. Y bueno, por eso te quiero decir que hubo una actitud política en el 2015 al 2019 que es totalmente distinta a la de ahora. Sí, y te reconozco que seguramente había droga, pero lo hicimos bajar y la combatimos y fue público eso, y la gente tuvo y tiene confianza en nuestra actitud en ese momento. Que hubo robo de automotores, seguro, pero bajó en forma infernal. También tuvimos problemas de peleas de chicos que también hacen la seguridad de la salida de los colegios, pero buscamos después alguna alternativa que era buscar los caminos seguros, intervenir de alguna forma desde la Secretaría de Seguridad con la gente de los colegios para ver cuál era el inconveniente de esas peleas callejeras. Sí, claro que había hechos de inseguridad,
somos un distrito de 160.000 habitantes. Pasan cosas, pero hay actitudes de gobierno que marcan que tenés una fuerte convicción, y hay actitudes, por ejemplo, de este gobierno que no sé si tiene una fuerte convicción. No digo que sean cómplices, pero digo que hay que tener ser más enérgicos, ¿no? Saludos, Santi. Saludos, Raúl. Matías Gorosito. Balu Cuello dice, buen día. Ahí estoy tratando de ver. Acá se me va, buen día. Un tal Marcelo Rubén Basilota, ¿lo conoces? Gran abrazo a Santiago, dice. Sí. Gisela Enciso dice, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan de bueno? Bueno, ya tuvimos un poco de política en general, ya tuvimos un poco de todo. Ahora quiero